¿Vale la pena Harry Potter? Estamos en pleno 2023, lo que significa que la franquicia tiene ya más de 26 años. Seguramente la mayoría de personas viendo este video ni siquiera había nacido. Y sin embargo, su autora y el equipo de Warren han decidido que aún no es tiempo de abandonar esta franquicia. Y han decidido lanzar este año el nuevo juego Hogwarts Legacy, que prometía bastante a los fans de antaño y demostraba que esta franquicia quiere de todo excepto morir. Así que, como una persona que en su muy infancia disfrutó algunos de estos libros, toca revisar si vale o no la pena Harry Potter en 2023. Yo soy Ari y si no me conocían, me dedico a hacer análisis de anime, videojuegos y alguna que otra serie o película que me parece interesante. Así que, empecemos. Lo primero que hay que decir de la franquicia creada por J.K. Rowling, hablando explícitamente de la obra, es que está ambientada en los suburbios de 1990. Y se supone que nuestro protagonista, Harry, es el elegido para poder liberar al mundo mágico de las garras de el llamado Señor Oscuro. Un personaje que básicamente intentó matar a sus padres, y lo logró. Y también intentó asesinarlo a él, entre muchos otros genocidios, ¿no? La cosa es que esta obra nos muestra tanto a Harry como al Señor Oscuro, Voldemort, como antagonistas. La autora, J.K. Rowling, constantemente quiere que empaticemos con Harry. Lo veamos como una fuerza de voluntad positiva que se alza en contra de la opresión. Tiene una visión bastante clara de lo que quiere proponer. Sin embargo, cuando rascamos un poquito debajo de la superficie encontraremos que se cae a pedazos. En varias ocasiones dentro de la literatura veremos cómo Harry realmente no abraza este pensamiento que nos quiere proponer Rowling. Cuando no es el centro de atención, por ejemplo, cuando Ron se convierte en un potencial buen jugador de Quidditch, básicamente Harry reacciona violentamente porque no es el centro de la atención. Cuando Cho Chang decide no salir con Harry, Harry tampoco se lo toma muy bien. Y de hecho, regresando un poquito más en el texto, vemos que Cho Chang sigue en duelo porque básicamente Voldemort acaba de asesinar a su novio. Y además, este no es el único momento incómodo de la escritura de Rowling. Si avanzamos en el primer libro, encontramos a Dobby, el elfo doméstico. Se nos dice que de hecho los esclavos disfrutan de ser esclavos. Los elfos domésticos disfrutan de ser esclavos de los magos. Y ustedes dirán, bueno, este tema se le puede haber escapado, ¿no? Pues no. Rowling dijo, oigan, ¿qué tal si hacemos que la esclavitud sea algo bueno? Y siempre que se le ve a Dobby como el único elfo doméstico, los demás grupos de elfos lo ven mal, ¿saben? Y Hermione, la única hechicera que dice, oigan, tal vez deberíamos de darles el mínimo de derechos a estos seres que básicamente nos dan comida, alimento, vestimenta, etc., es tratada como una loca tanto por Ron como por Harry. En el juego Hogwarts Legacy vemos como un elfo nos dice claramente, de hecho disfrutamos la esclavitud. Ni siquiera podemos imaginar qué haríamos con la libertad si la tuviéramos. Esto en un intento de parchar este fallo en la literatura de Rowling para hacernos pensar que, oye, es que la esclavitud lleva tanto tiempo viviendo en el mundo mágico que obviamente no saben cómo ser libres. Estos tuvieron inspiración con los esclavos domésticos, que podemos ver mejor representados en obras como Django desencadenado. Para quienes no lo conozcan, la esclavitud en Estados Unidos era una cosa bastante más compleja, y en este ámbito es donde surgieron los esclavos domésticos. Obviamente había dueños de esclavos que trataban peor
a su personal que otros, ¿no? Pero no todo el tiempo eran así, y de hecho, simple y llanamente eran vistos como objetos de estatus. Ah, esta persona blanca tiene tanto dinero que puede permitirse tener 4 o 6 esclavos domésticos. Porque obviamente tenían que darles un lugar en el cual vivir, comida, luz, ropa, etc. Y todo eso cuesta dinero. Durante estos años y previos a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, existió una suerte de propaganda pro-esclavitud, en donde se decía que la esclavitud representaba los valores de Estados Unidos como algo positivo. Quiero decir, si lo vemos con ironía, podemos ver que efectivamente lo representaba. Pero, si le quitamos la capa de ironía y vemos la propaganda tal cual es, muchísimos de los argumentos eran que los esclavos de hecho disfrutaban su esclavitud, pues tenían comida gratis, un techo, y básicamente vivían, comillas, mejor, comillas. Este tipo de argumentos los vemos retratados en varios de los elfos domésticos en la obra de Harry Potter. Por ejemplo, Slughorn envenena a su elfo para probar pociones o posibles venenos con tal de, ya saben, pagar su comida. Dobby muchísimas veces antes de ser liberado vemos cómo es apaleado y golpeado. Y aquí nos demuestran esta alegoría que les comentaba hace poco de la esclavitud. El problema no es, en el mundo de Harry Potter, que haya esclavos, en este caso, elfos domésticos, sino que hay dueños malvados que les pegan, y si no les pegaran la esclavitud estaría bien. Porque, como ya vimos, la esclavitud vista desde la pluma de J.K. Rowling está bien, y los esclavos disfrutan de ser esclavos. Este no es el único caso. Otro parche que vemos a la historia poco después es cuando J.K. Rowling, en una forma de apelar a su público, comillas, más progresista, mencionó que los hombres lobo los muestra como una alegoría hacia las víctimas del SIDA. Para quienes no sepan, la pandemia del SIDA que tuvo lugar durante los años 80 en Estados Unidos discriminaba y segregaba a la comunidad LGBT por posiblemente poseer SIDA. Sin embargo, aquí vemos cómo esto fue otro parche de la autora cuando revisamos el libro y vemos que, de hecho, los hombres lobo atacan de manera muy agresiva hacia otras personas, llegando al punto en que una manada de estos pueden atacar a una persona simplemente por estar en un bosque. Como podemos ver, más que darle una representación a las personas víctimas del SIDA o de la pandemia del SIDA de los años 80, esto, si seguimos su propia lógica, sigue refrendando bastante el estereotipo de que las personas LGBT son personas que no pueden controlar sus instintos sexuales. Porque al final del día, J.K. Rowling no le interesa que haya diversidad en sus obras. No le interesa tanto que su mensaje sea congruente o no, sino que siga vendiendo. Y esto se retrata a lo largo de toda la obra, y cómo ha tenido que estar parchando la historia para cubrir huecos argumentales con tal de seguir vendiendo la misma obra a la misma gente durante más de 20 años. Dicho todo lo anterior, no es extraño entonces que realmente no haya una diversidad y una aceptación como proclama el mensaje original del libro. A lo largo de tantas y tantas páginas, no encontramos realmente un personaje que no sea blanco ni europeo. Y la única vez, la única que intentaron mostrarnos, la única vez que intentaron mostrarnos a una persona que no fuera europea se llamaba Cho Chang, el interés romántico de Harry, que para quienes no sepan chino, básicamente es como si un alumno mexicano se llamara Tacos Rodríguez. Y ni hablar de la comunidad LGBT. Como ya mencionamos, existe esta representación de los lobos como pacientes o víctimas de la influencia del SIDA.
como víctimas de la pandemia del SIDA. Sin embargo, más allá de esta nota al pie que hace JK, no existe nada de esto en los libros. E incluso en las películas posteriores como Animales Fantásticos, donde pudieron haber abordado más acerca de la supuesta homosexualidad de Dumbledore, con el villano en turno, simplemente se deja de lado. Este no es el único caso. Por ejemplo, hay muchísimas veces que los parches de J.K. Rowling en su propia obra le mordían directamente en la propia lógica de este mundo. Por ejemplo, en algunas de sus citas menciona que los brujos y brujas solían cagarse en el suelo. Usaban magia para desaparecerla. Si nos basamos únicamente en el número de estudiantes de Hogwarts que llegan cada año, el Reino Unido solo tiene alrededor de 40 niños que pueden manejar la magia, ¿no? Y aún así tiene la única escuela en todo el país. Mientras que en el mundo mágico que ella plantea, hay lugares donde hay más de 300 millones de personas viviendo y solo hay una sola escuela. Demasiado extraño, ¿no? Otro ejemplo, rebeliones de los goblins eran básicamente una lucha por la igualdad de sus derechos y evadir, obviamente, la esclavitud. Y de alguna manera en el juego, como en la propia saga, vemos que en la escuela se enseña a odiar a estos goblins. Según el propio gobierno mágico, el líder del mundo, o el mago líder del mundo, es escogido por un reno psíquico. Irónicamente, aunque en el mundo planteado por J.K. Rowling hay una escuela de magia en Estados Unidos, México y Canadá, las personas nativas americanas que podían usar magia no cuentan como magos o magas, sino que se les trata como charlatanes. En cierta parte del libro se implica que el hermano de Dumbledore cogía con ovejas. Imagínense cómo un libro para infantes plantea este tipo de escenarios de manera no irónica. ¿Se acuerdan que les dije que nativas y nativos americanos no eran vistos realmente como brujos y brujas? Y si no eran realmente charlatanes, esto es porque la magia sin varitas existe. Y de hecho es usada en varias ocasiones dentro de los libros. Sin embargo, la magia hecha con varitas, especializada en la escuela de Hogwarts y especialmente en Europa, es considerada superior. Y es enseñada en otros países para que dejen sus viejas costumbres y se conviertan en brujas y brujos de verdad. Si creen que esto suena ligeramente a colonialismo y racismo, es porque lo es. Por ejemplo, la escuela que se encuentra en Estados Unidos fue fundada por una mujer blanca y su esposo no mago, que gran parte del origen de este instituto fue enseñarle a estos charlatanes nativos americanos a utilizar varitas, lo cual era considerado la norma y una forma de educación. En el juego Hogwarts Legacy, tu misión es acallar la rebelión de los duendes de Gringotts buscando la igualdad de sus derechos, como se ha mencionado en varias veces en los libros de Rowling, que ha pasado antes. Esta no es la primera vez que tenemos una lucha bastante interesante, por decirlo menos. Resulta que Grindelwald, el enemigo que conocemos en la nueva trilogía o la nueva franquicia que Rowling quería llevar al cine, quería evitar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pues tuvo una visión donde estos eventos sucedían y dijo, tal vez no deberíamos dejar que el Holocausto suceda. No sé, asesinar a una cantidad insana de personas solamente por ser judías, a pesar de que sean muggles, no me parece una gran idea. Y los héroes de Bestias Fantásticas pensaron, no, como que detener el Holocausto es una terrible idea. Tal vez debamos de asesinarte. Esa es la verdadera solución. Y ustedes podrían decir, cualquier obra moderna o antigua, si se analiza este punto, tendría estas inconsistencias o algunas parecidas. Sí y no. Cuando una obra literaria es concebida únicamente para vender sin más dilucidaciones, simple y llanamente
no puede aguantar cualquier análisis. No tiene que ser profundo, no tiene que ser grande, simplemente tiene que existir para que la obra misma se derrumbe bajo su propio peso. En este y en otros casos, Rowling, en vez de, saben, detenerse y simple y llanamente no tratar de expandir su historia más allá de los límites que ella planteó en un inicio, se hunde cada vez más y más. De hecho, en el juego Hogwarts Legacy, vemos que esta misma práctica es continuada por el equipo desarrollador, quien en vez de mostrar o compartir más acerca de este juego, se hunde más y más y más. Y mientras los embargos para los códigos de reseña se van cayendo, vamos descubriendo que el juego tiene más hoyos de los que nos quisiera admitir. Por ejemplo, el tema principal de selección y creación de personaje, vemos que ciertamente es limitado. Tú no puedes crear una maga o mago o mague no binaria como tú desees. No. Tienes un punto muy limitado y que de hecho es robado del juego de Destiny. Cosa curiosa porque Destiny tiene más profundidad y tiene una capacidad de customización más grande. No solo eso, Dragon's Dogma nos muestra cómo pudo haberse visto este juego, pues las batallas son bastante lineales, la inteligencia artificial no es retadora y los hechizos, no me hagan empezar con los hechizos, pues la mayoría de estos son repeticiones uno de otro. Por ejemplo, Flipendo, Expelliarmus y Descendo hacen exactamente lo mismo, simple y llanamente tienen otro nombre. Y muchísimos de estos más simplemente son acciones que puedes hacer sin magia, como saben, abrir una puerta. Ciertamente, aun si fueras fan de la franquicia, creo que mereces algo mejor que una obra mediocre, como se nos ha entregado hasta ahora. Cuando rascas 2 centímetros en una obra y esta se desploma completamente sin dejar nada atrás, es cuando te cuestionas, ¿realmente era tan buena como recordaba? ¿Realmente vale la pena gastar 20 o 60 horas en esta obra en vez de, no sé, algo ligeramente mejor? Y todo esto sin adentrarnos a lo que es la propia autora, que como bien sabemos, más de una vez ha demostrado apoyar a grupos fascistas en Escocia e Inglaterra, así como ser una autora en contra de los derechos de las personas trans. Se ha venido en la necesidad de ocupar la polémica como una forma de autopromocionarse. Los mensajes que ha dado Rowling acerca y en contra de las personas trans a lo largo de los últimos años ha sido una forma de mantenerse relevante gracias al apoyo de grupos conservadores que ven en esta obra, en Harry Potter, su nueva bandera. Porque al final, estos mismos mensajes conservadores se ven representados en esta obra. Estos conflictos de los que hemos hablado y esta falta de congruencia en estas personas conservadoras no resuenan, no son cosas que les sean relevantes. Harry decidió seguir el camino del bien y convertirse en un policía mientras dejaba todos estos hoyos y desigualdades en el mundo mágico, a pesar de tener el poder y a pesar de estar en una posición en la cual podría haberlo hecho al final del último libro. Y Ron y Hermione se acaban casando a pesar de que tienen opiniones completamente opuestas, simple y llanamente porque Rowling así lo decidió. Les recuerdo que esta es únicamente mi opinión. Yo soy Eri, aquí les dejo mis redes sociales y recuerden que si quieren que consulte o analice una obra, anime o videojuego que les parezca interesante, dejen en la caja de comentarios. También estoy haciendo streams en la plataforma morada de YouTube todos los días a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Al final del día, si estas inconsistencias y faltas de congruencia en el mundo creado por J.K. Rowling no les parecen al menos dudosas o que ustedes merecen algo más, está bien. A todas las personas hay contenido basura que nos encanta. Por ejemplo, yo constantemente recomiendo series de anime en este canal
y a sabiendas de que tienen fallos argumentales y errores en la trama. Sin embargo, ninguna de estas series pone en riesgo la integridad y derechos de las personas trans. Y, a título personal, creo que un juego mediocre no vale apoyar esta persona transfóbica y poner en peligro la identidad e integridad de personas trans.